Yo voy a invitarle para que ahora lea conmigo en Juan 5:19. En esta porción de Juan 5:19, donde dice: respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta oportunidad es la abundancia de la revelación. Y es que en el legado de Jesucristo para la iglesia, todo es revelación. Nada de lo que Jesús habló sin tener, diríamos, nada inventado, nada de ocurrencia, nada fuera del lugar. Todo fue por revelación de Dios. Y yo quiero que usted se dé cuenta que Jesucristo, con este legado, lo que vino a hacer es a mostrar los valores de la revelación. Los valores de la revelación son eternos y garantizan, obviamente, las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que tomen en cuenta que nosotros venimos a ver esta realidad porque estoy uniendo el tema de valores con abundancia y también con revelación. Quiero que usted se dé cuenta del valor que tiene la revelación, porque fue abundante de parte de Jesucristo para la iglesia. Aquí tenemos la primera revelación. Porque yo creo que en las palabras de Jesús se abren los tesoros de esa revelación del reino. ¿Oyó bien? Porque no se trata de los valores materiales. Ya lo dijimos, no se trata de la abundancia de los bienes que podamos tener, sino de los valores espirituales que alcancemos a conocer según la revelación de Dios a nuestros corazones. Por eso estamos diciendo que en este reino las enseñanzas con los valores de la revelación tienen un efecto avasallador en la vida de cada cristiano. Porque vivimos ahora por lo que hemos creído. Dígame usted cómo vivía antes. Como dice la misma Biblia, sin Dios, sin esperanza en el mundo. No había expectativa de eternidad. Solamente se existía y prácticamente desperdiciábamos el tiempo. Y no le dábamos valor a la vida misma en la oportunidad que Dios nos estaba dando. Pero hemos entendido que no solamente Dios nos da la vida, sino lo da con un propósito. Pero no habría una fuente de revelación si no hubieran necesitados, si no hubieran personas que anhelen esos tesoros, que anhelen, hermanos, que venga esa riqueza espiritual, esa abundancia de revelación de parte de Dios. Porque los valores de la revelación nunca mueren. Son perseverantes en la continuidad de otras generaciones. Es decir, si mi abuelo, que quizá no pude verlo en vida, que no pude conocerlo ni tratar con él en vida,
en algún momento conoció a Dios. Y yo sé que así fue en mis generaciones. Y empezaron a predicar la palabra de Dios. Los barrios, que es el apellido que tengo, allá en San Marcos, Guatemala, fueron los fundadores de iglesias cristianas metodistas. Estoy hablándole desde 1800. Porque a estas alturas del 2021 yo soy tercera generación. Mi abuelo, mi padre, que nació en 1911, y este es su servidor que nació en 1900, le dejo la duda. Para que no haga números, ¿verdad? Pero soy del siglo pasado igual que usted. Así que con eso me conformo, ¿verdad? Pero le digo, soy tercera generación, pero fueron fundadores de la obra metodista en San Marcos, Guatemala. Le puedo decir con otros más que todavía nos conocemos, y algunos también emigraron a este gran país de los Estados Unidos. También sus padres participaron de esas obras. Ellos crecieron en esas iglesias. Ahí sirvieron cuando eran jóvenes y posiblemente ahora que han emigrado es parte también del bagaje de historia que tienen en la vida. Pero le digo, eso ha venido por generaciones y son valores que uno debe mantener. Otra cosa más es que hay que evaluar las verdades de Jesús y aplicarlas a este tiempo, porque nunca van a pasar de moda. Las palabras de Jesús, como él mismo lo dijo, no dejarán de cumplirse, porque ni una jota ni una tilde pasarán sin que todas las cosas que él habló se cumplan. ¿Sabe qué es lo que está faltando únicamente de las palabras de Jesús? Según Juan capítulo 14, el vendré otra vez. Es lo que estamos esperando. Y a todo lo demás se dio, y voy a eso precisamente porque me quisiera detener en muchos aspectos, pero quiero llegar a esta realidad, y es que cuando nosotros le damos el valor a las palabras de Jesús en este tiempo, definimos también nuestra misión. Sabemos para qué hemos nacido y qué es lo que tenemos que hacer mientras tenemos vida en esta tierra. Yo sé lo que tengo que hacer y no he dejado de hacerlo y no dejaré de hacerlo hasta el último momento. Dios me llamó para expandir su palabra y lo estoy haciendo. Con toda gratitud le digo al Señor, gracias porque me has permitido. He escrito el libro que ustedes han estudiado ya y que está todavía por terminarse, y ya lo he puesto en las plataformas digitales. Y va a llegar a muchas partes del mundo, fuera de los Estados Unidos, en otros continentes, y van a ser leídos por personas que tal vez nunca hemos conocido personalmente. Pero ¿sabe qué? Es que la palabra tiene que correr y ser glorificada. Amén. Y usted es parte de eso. Lo hago parte responsable en el compromiso que tenemos de servir al Señor. Yo sé que pudiéramos hacer inclusive una fundación y tener suficiente dinero para comprar víveres y repartirle a la gente donde hay necesidad. Se puede hacer, claro que sí, pero eso es temporal. Va a llenar el estómago por unas cuantas horas, pero la palabra de Dios será el alimento que vendrá a robustecer el alma y el corazón de aquellos que las crean. ¿Cuántos dicen amén?
y los puede hacer salvos. Por esas razones que vale la pena invertir en el reino de Dios con las palabras que Jesucristo nos encomendó. Nuestra misión es predicar el reino y vivirlo como una realidad de fe todos los días de nuestra vida. Es que no puede ser un asunto de religión. Usted se duerme y tal vez despierte al siguiente día, pero está siempre en conexión con el reino de Dios. Ora al Señor, le agradece por la vida, le pide por sus pasos, por su guianza, y usted está consciente que todo lo que sucede alrededor, Dios se lo va a permitir. ¿Cuánto dicen amén? Porque está conectado. Pero quien no vive así y solo por religión, el día domingo, por ejemplo, el lunes se levanta y dice, ni las gallinas ponen, ¿verdad? Y se levanta y posiblemente viva la vida y ni siquiera se acuerde de que puede conectarse con Dios. Y ese es un error en los cristianos débiles. Por eso tenemos que ser cristianos de fe, cristianos de un solo libro, cristianos conectados con el Espíritu Santo, para que podamos vivir la vida plena, la vida en abundancia en el Señor. Por eso creo que una de las revelaciones más grandes que Jesús nos dio fue la expresión y relación con Dios como un padre. Porque los judíos todo era asunto de religión y de tener a Dios como un ser muy lejano, muy distante, un ser que no podía ser entendido, que era riguroso, que era celoso, un ser que podía castigar si no se obedecía la ley, un ser espiritual que ni siquiera podían mencionar su nombre. Así era para los judíos Dios. Sin embargo, cuando viene Jesús, ¿sabía usted que por esa razón empezaron a perseguirlo? Porque llamaba a Dios Padre. Es que esa ya es una relación. Eso no es cualquier cosa. Por eso en el Nuevo Testamento para la iglesia dice que Dios es Abba. Abba. ¿Qué significa del griego a nuestro idioma? Papito. Es decir, una relación de confianza, de intimidad, una relación cercana. Así que Jesús vino y por eso dijo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, refiriéndose al Padre, esto también hace el Hijo. Y ellos dijeron, ¿y tú quién eres? Porque ellos mismos no se consideraban hijos. Sobresalía más el decir somos hijos de Abraham. Sobresalía más creer que el hijo que Dios tenía era Israel como pueblo. Pero nunca pensaron que se podía Dios referir a una persona y de esa persona sacar a los demás hijos. Por lo tanto, esta es una revelación que vale la pena que nosotros no solamente creamos, sino que vivamos. Que le podamos sonreír a Dios y decirle, tú eres mi Padre. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, dijo Jesús.
no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es que a Dios se le pide como Padre. Por eso la oración que Jesús enseñó comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque no habían orado así los judíos. No lo habían enseñado de esa manera. Y Jesús rompe el silencio y saca a luz la revelación. Ahí está esa abundancia de la riqueza de Dios. Los quiero tener tan cerca, al alcance de mi voz, porque son mis hijos. Porque ustedes son especiales para mí. Porque yo puedo oír qué necesidad tienen y estoy dispuesto a darles lo que me pidan. Aleluya. Todo lo que orando pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Qué compromiso es de Jesús. Por eso hay que ir al Padre orando en el nombre de Jesús. Yo les pido que tengan una relación más cercana con el Padre, que no le entren con miedo. Ay, Padre, es que usted es tan bueno, Señor, pero ya casi sentimos que nos tira, ¿verdad? Ya casi sentimos que no nos escucha. No, con confianza. Padre, yo sé que te puedo hablar de tú, porque estoy en plena confianza de entrar en el nombre de Jesús delante de tu trono. Hebreos dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo. Ese es el Salmo 91, ¿verdad? Se lo saben de memoria. Pero es que hay que habitar en ese abrigo, en esa protección del Padre. ¿Qué padre no daría su vida por un hijo, hermanos? Salió un documento, una historia de un niño que nació con una gran mancha en el cuerpo, aquí en esta parte de su dorso, un lunar, ¿verdad? Muy grande. Pero el niño, cuando ya estaba en la escuela, empezaron a burlarse de él los demás niños y a verlo raro. ¿Y eso qué es? Y se le quedaban viendo, porque los niños se miran, ¿verdad? Y dicen: yo no estoy así, este tiene que ser raro. ¿Qué te pasó, verdad? ¿Y eso por qué? Y entonces el padre, cuando se dio cuenta que sufría su hijo de burlas, no quería ir a la piscina, y si iba no se quitaba la playera, no quería en ningún momento mostrar ese lunar en el cuerpo, porque sabía que había sido motivo de burlas. Entonces el padre lo que hizo fue consolidarse con su hijo, y fue donde una persona que hace tatuajes y le pidió a esa persona: ahí está mi hijo, quiero que me haga un tatuaje como el lunar que él tiene. Y aquella persona pues le hizo el tatuaje. Entonces ya se quita la playera el padre, y el hijo dice: mira, yo también estoy como tú. Y entonces el hijo se quita la playera con más confianza. Ese es nada más un ejemplo terrenal de lo que es capaz un padre de hacer por su hijo. Pero ahí nos damos cuenta de que el Padre Celestial, ¿de qué no ha sido capaz por alcanzarnos? Si dice Juan 3:16, porque ahí habla del Padre: de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Pero
lo dio por ganar otros hijos, por salvar a otros que llegaran a esa misma relación. Y esa es la abundancia, y esa es el valor que tiene la revelación que Jesucristo nos dio. Amén. Porque Él tenía esa relación muy cercana con Dios, y por esa razón nos enseña la importancia que tiene la intimidad con Dios. ¿Sabe qué dice Juan 11:42? Dice, estaba Jesús frente al sepulcro de Lázaro y hace una oración, pero en esa oración dice, en esta porción, yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Jesús oró con confianza, con seguridad, y esperaba la respuesta de Dios, el Padre. Pero cuando Él ora, lo dice en voz alta. Ahí es donde nosotros podemos decir, la oración en voz alta también es bíblica, así como la oración en privado. Amén. Jesús oró públicamente. Y aquí nosotros vemos que marcó la diferencia de los que están más cercanos a su corazón. Porque hubo otro que oró en voz alta, pero fue una oración peligrosa. El fariseo que dijo, te doy gracias, Señor, porque era como llamaban a Dios, que no soy como los demás, ni siquiera como este publicano. Y Jesús puso ese ejemplo para decirle a los discípulos que quienes oran así, con desdén de otros, sin darles el valor que tienen las personas en particular, no son oídos por Dios. Uno debe orar en humildad, reconociendo su posición, porque Dios nos ha dado por misericordia el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Esto no lo hemos ganado nosotros. Esto no lo hemos venido, hermanos, a conseguir por cualquier cosa que hayamos hecho. Al contrario, no lo merecíamos. Pero Dios nos dio el privilegio. Porque fuimos engendrados no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. A veces Dios no contesta las oraciones. Y alguien puede decir, pastor, yo le he orado a Dios y le he pedido con fe, pero Dios no me ha contestado. ¿Sabe qué aprendí? Que no se trata a veces de fe, se trata a veces de soberanía, de la voluntad de Él, de si Dios quiere. Porque podemos pedir con fe algo que necesitamos, pero Dios ya mira de aquí a un año lo que va a suceder con nosotros. Nosotros no miramos ni para el día de mañana. Ahorita imagínense, hay 700 millones de dólares en la lotería. El número más grande. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Pues me informo. No, es más fácil que le caiga un rayo a uno que se saque la lotería. Pero imagínense cómo anda la gente, sobre todo cuando es interestatal. Los de allá vienen a comprar aquí, porque hay una gran cantidad de dinero. 700 millones, ni toda la vida. Oiga bien, se los podría usted vivir gastando.
Es demasiado. Aún después de que le quiten todo lo que le tengan que quitar de los impuestos. Pero la gente cree, si me saco ese dinero, ¿qué no haría? Hasta no duermen. El otro día ni tienen los $6 que gastaron, o los 10 o los 20 o los que hayan gastado, y no tienen nada. Hasta el ticket ya no vale nada. Hay que tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque no se trata de lo material. Y cuando Dios nos da salud, y cuando Dios responde a nuestras oraciones, por muy pequeñas que parezcan, y cuando Dios dice, hijo, yo estoy contigo, no temas, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Usted puede decir, Padre, me has hecho millonario. Aleluya. Me has dado riquezas de tu gracia. Cuando usted se da cuenta que puede leer la Biblia y hay regocijo porque usted lee lo que Dios le habla. Usted dice, Señor, este es un privilegio. Que cuando llega y se junta con otros, tal vez compañeros de trabajo, qué sé yo, y usted se da cuenta que no tiene la misma esperanza, usted debe decir, Señor, estoy agradecido porque esto es parte de la riqueza que has pagado por mí. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios es soberano y a veces no nos va a responder como queremos. Pero cuando algo nos quiere dar Dios, acuérdese que le dijo Dios a Salomón, pide lo que quieras. Pero resulta que no nos habla a todos igual. Salomón dijo, pues no quiero riquezas. Lo que quiero, y ahí está en la Biblia lo que le pidió, quiero sabiduría para poder gobernar. Y entonces Dios le dijo, pues me has pedido sabiduría, me has pedido protección, me has pedido cuidados. Y entonces Dios le dijo, también te voy a dar riquezas. Amén. Y Salomón fue el rey más famoso de Israel, con sabiduría, con un gobierno sin guerras y también con muchas riquezas. Pero como no todas las cosas a veces las sabe apreciar el hombre, ni aún con toda la sabiduría que pueda venir a desbordar su corazón, también Salomón se equivocó. También Salomón pecó, se desvió y su corazón enfermó a causa de todas las mujeres que tuvo. Porque estas lo condujeron a él más bien hacia los dioses de sus propias tierras. En idolatría se dio Salomón en sus últimos días, cuando Dios le había dado sabiduría como él lo había pedido. Amén. Nosotros no somos mejores que Salomón. A lo mejor la sabiduría que nos va a dar es para vivir mejor, aunque no tengamos riquezas. Para ser entendidos, tal vez no en las profundidades de la Biblia, pero entendidos en nuestra responsabilidad de la familia. Amén. En el manejo de lo que Dios nos dé a poseer, que aunque tal vez no sea mucho, sin embargo, Dios puede ser agradado cuando nosotros somos obedientes y agradecidos con Él por sus favores. Amén. También dice en Juan 16:32,
He aquí, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, dijo Jesús. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Es que las palabras de Jesús tienen vigencia porque Él lo garantizó todo en su resurrección. Jesús quedó solo al final, crucificado. Cayó en ese atardecer una oscuridad y tempestad. Era la hora de las tinieblas y todos fueron esparcidos. Él se quedó solo y oró al Padre y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre castigó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Por un momento lo dejó, por un momento lo abandonó, pero todo porque el Padre quería garantizar por la muerte de su Hijo una eternidad para nosotros, donde estaremos siempre con Él. Amén. ¿Se da cuenta? Esta es una revelación porque Jesús se levantó de los muertos y Dios le ha dado la potestad a la iglesia de mostrar esos valores al mundo. El mundo no cree en la resurrección, pero la iglesia sí. Ahora, si hay algunos en la iglesia que ni eso creen, pues ¿qué están haciendo en la iglesia? ¿O van a ser como los saduceos? Aquellos que no creían en la resurrección. Aquellos que creían que eso no, nada más era asunto de cumplir la ley, lo que Dios había dicho a través de Moisés, y eso era todo. ¿Qué significado tiene vivir así la vida cristiana si no hay esperanza? Por lo tanto, al leer esta porción, yo quiero que usted tome en cuenta que la iglesia tuvo el poder para desafiar el poder político, el poder social y el poder religioso. El poder político, porque los romanos gobernaban. El poder social, porque la influencia de los griegos imperaba. Era una influencia de cultura greco-romana. Aún en el idioma mismo había influenciado tanto, de tal manera que se habían identificado muchos judíos con la sociedad de aquel entonces. Y el poder religioso, el poder de la religión que tenían los judíos, porque ellos estaban asociados aún con los gobiernos, políticamente hablando. Pero la iglesia se levantó como una entidad fuera de esos ambientes para tener una sola cabeza y autoridad y gobierno por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Mire el valor de esta revelación, porque la iglesia no existía, no era una entidad reconocida, solamente predominaba la religión de los judíos. Los romanos eran idólatras, los griegos no digamos, con toda su mitología.
quien trajo la revelación de una entidad espiritual que se iba a mover en el mundo, fue Jesús. Cuando le habló a Pedro por la confesión que Pedro hizo de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta de toda la relación? Es decir, la iglesia no existía hasta ese momento que Jesús la menciona. ¿Y qué dice? Que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Se da cuenta de esa revelación? Si tú eres ahora un hijo de Dios, pero perteneces a la iglesia, estás unido y comprometido con una entidad espiritual que Dios ha determinado en la tierra. No hay cabeza humana sobre la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Aleluya. No hay hombre que predomine, sino solamente lo que es llamado en la Biblia misterio, el cuerpo de Cristo. Aleluya. La iglesia no son los congregantes de un templo físico, sino los templos físicos de los congregantes son la iglesia. Cada vez que se une cada congregante que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, la iglesia toma su lugar. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estaré yo en medio de ellos. Aquí está el Señor. Y nos quiere revestir de ese poder y esa autoridad del Espíritu Santo. Así es. Amén. Por esa razón, cuando Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, se refería a todo esto. El valor de la revelación que Él traía tan abundantemente que no podía pasar desapercibida. De tal manera que yo puedo decir en esta hora lo que los profetas vieron. Y le voy a poner un ejemplo para ir cerrando esta enseñanza. ¿Se recuerda de la imagen que vio Nabucodonosor en sueños? Eso está en el libro de Daniel. Si nunca ha leído Daniel, tiene una semana para leer Daniel. Lo puede leer en menos de media hora. Pero si puede leer despacio, lea esta semana el libro de Daniel. Y va a encontrar ahí que era una estatua en el sueño de ese rey que presentaba una cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, los muslos y las piernas de bronce y los pies y los dedos de hierro con barro. Y cuando viene entonces la pregunta a Daniel, ¿qué significa? Porque él era entendido en revelaciones de Dios. Daniel era el hombre que Dios había escogido para descifrar misterios. Y por eso estaba en el gobierno de Nabucodonosor en Babilonia en esos tiempos, por su sabiduría. Fue entendido en sueños, fue entendido en revelaciones y en misterios. Y viene Daniel y le dice entonces a Nabucodonosor: la cabeza representa tu gobierno, que es Babilonia.
un gobierno de poder, de autoridad, de valor, así como tiene valor el oro. Pero de ahí viene lo demás profético, porque hasta el momento no se había vivido. Y lo demás que era profético tiene una representación en el reino de los medos y los persas después. Luego en el reino de los griegos con Alejandro el Grande. Y de último en el reino o imperio de los romanos. Pero ¿sabe qué traía esta otra revelación que vio Nabucodonosor? Hay una piedra muy pequeña que viene lanzada desde el cielo y viene para caer exactamente a los pies de esa estatua, donde estaba el hierro y los pies mezclados con el barro. El hierro con el barro no puede ser consistente, pero cuando esa piedra enviada del cielo pega en los pies de la estatua, empieza a desmoronarse toda la estatua y empieza a caer parte por parte. Daniel reveló que ese era el reino de Dios, que viene a establecerse, muy pequeño al parecer, pero viene a pegar y a desmoronar todos los reinos de la tierra para hacerse un reino que va a crecer como un gran monte y va a ser levantado el nombre glorioso de nuestro Dios. Que gloria a Dios con todo su corazón, hermanos. Aleluya. Eso está en el Antiguo Testamento. Ahora se entiende, porque el reino todavía existe, el reino de los humanos todavía está en vigencia en los continentes de la tierra. Todavía hay dominios naturales, terrenales, pero el reino de Dios ya empezó en la iglesia, en el corazón de cada creyente que ha creído en Jesús, que lo ha recibido. Ya el reino está en los pies de hierro con barro. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Porque esa pequeña piedrecita ya vino del cielo, ya cayó y ya pegó donde tenía que pegar. Bendito sea el nombre del Señor, pero va a ir creciendo, va a ir siendo levantado, y tú y yo somos testigos de lo que el Señor al final hará. Bendito el nombre del Señor. Yo le digo, por eso Jesús no fue, místicamente hablando, un hombre que pudiéramos decir no se le podía entender, no se le podía hablar, no se le podía acercar. Al contrario, Jesús se acercó a los niños, a los leprosos, comió con publicanos. Amén. Llegó a la casa de los mismos fariseos, se mezcló entre la gente. Decían en burla, él es un comelón y un bebedor. Y consideraron que estaba en herejía, blasfemando contra el Dios de los judíos. Por eso lo quisieron matar. Amén. Pero es que le voy a decir una cosa. Jesús no vino a cambiar a los hombres socialmente, ni tampoco en términos de educación, de riqueza, de posiciones, de dominio, de autoridad secular. Estaríamos fuera nosotros de ser de Jesucristo, porque todavía podríamos ser considerados de los más pobres
en este gran país de los Estados Unidos. Amén. De los más pobres, de los que ganan menos de $70,000 por año. Imagínense. Porque hay categorías. Y hay quienes no ganan ni siquiera 1,000 por mes. ¿Cuánto sería al año? 12,000. Serían pobres de los más pobres. Ahora, si usted me habla de Centroamérica, me habla de México, me habla de las islas del Caribe, va a encontrar más pobreza. Aquí por lo menos no le falta ni los frijolitos. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y se unen 2 o 3 ahí y ya se pueden ayudar mutuamente. Amén. Pero hermanos amados, si Jesús viniera a hacer cambios sociales, la iglesia no sería digna en este tiempo de ser llamada su iglesia. Pero como Él vino a cambiarnos primero por dentro y a darnos el poder y la autoridad por el Espíritu Santo, yo puedo levantar mis manos, usted también, y podemos decir: tengo el poder, porque soy de Cristo y creo en el Cristo resucitado, y no tengo riquezas terrenales, pero tengo una casa espiritual en los cielos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¡Aleluya! Como voy a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús, si así no fuera yo se los hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hay enganche, hermanos, que tengamos que dar. Ya pagó Jesús todo por nosotros. Ya nos ha hecho ciudadanos de un reino eterno. Ya nos hizo embajadores en esta tierra para que lo representemos y digamos con dignidad: yo soy del Señor, aunque no tenga riquezas. Amén. Pertenezco al reino eterno de Jesucristo. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en el cielo tengo mi mansión. Aleluya. Hermanos, por eso al momento, mire, de dormir, que le cruzan a uno los bracitos así, ¿verdad? Aunque no quiera. Ay, se quedó el cuerpo ahí. Duele, porque son seres que amamos, son seres que hemos valorado en la vida. Pero ahí no se acabó todo. Solamente es un paso a la vida eterna. El cuerpo que miramos ahí ya terminó su función en la tierra. Un día el Señor levantará otro cuerpo de ese ser que ahí dejó de existir para nosotros, para que un día esté por la eternidad compartiendo con todos los que creyeron como Él, o como ella creyeron. Esa es la bendición que tenemos de la promesa del Señor. Por eso decía el apóstol Pablo que no se muere, sino se duerme en el Señor. Amén. Yo voy a terminar porque quiero decir esto que es importante. El Espíritu Santo, como un consolador, fue una revelación muy especial que Jesús le dejó a la iglesia. Usted puede leer Juan 16, Juan 14 también y Juan 16, exactamente, y se va a dar cuenta de cómo Jesús nos dio la revelación. Y oiga bien, porque la misión del Espíritu Santo es la que uno debe buscar.
mientras uno está aquí en la tierra. Si hubiera venido el Espíritu Santo para hacernos ricos, lo buscamos porque queremos riquezas. Si viniera el Espíritu Santo para darnos posiciones terrenales, lo buscaríamos para tener mejores oportunidades. Pero ¿sabe para qué vino? Vino para estar con nosotros. Dígalo conmigo. Estar con nosotros. Número 2, para guiarnos a toda la verdad. Dígalo. Para guiarnos a toda la verdad y a toda justicia. Y a toda justicia. Para darnos el poder. Para darnos la autoridad. Y es que solo por el Espíritu Santo nos sobreponemos a las vicisitudes de la vida, a las pruebas y a las tentaciones que tenemos en este mundo. Usted ha leído Hechos 1:8, que creo yo se lo sabe de memoria. Amén. Y empezó usted a buscar ahí. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Qué revelación más grande, hermanos? Porque es un poder sobrenatural. Obviamente, lo que dije antes tiene un valor incalculable. Es abundancia en la misión del Espíritu de Dios. Para comenzar, no estamos solos. Donde quiera que estemos, si somos iglesia del Señor, ahí está el Espíritu Santo. Donde quiera que nos reunamos, si somos iglesia del Señor, ahí está el Espíritu Santo. Si oramos al Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lleva la oración y trae la respuesta también. Así es. Aleluya. Pero también nos hace testigos. La palabra testigos es mártires. Yo creo que le tenemos miedo a esa palabra. Porque pensamos de inmediato, es que morir por Jesús, yo no sé si pueda, pastor. No sé si me atreva. Imagínense que anden buscando a los cristianos y anden pidiendo direcciones. Ni aún debajo de la cama se puede esconder. Y es que queremos probar a ver si son verdaderamente cristianos. Tal vez ahí nos hacemos para atrás. ¿A qué iglesia va usted? Ahí vamos a temblar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos ya temblaron y ya se hicieron para atrás sin que los busquen. Le tuvieron más miedo al coronavirus. Pero oiga esto. Es que tenemos que darnos cuenta que puede llegar ese momento y no vamos a cobardarnos. Porque si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder. Y con poder, óigame bien, somos capaces de dar la vida. Solo le dice a su esposo, te encargo a mis cachorritos. O a la esposa le dice el varón, te dejo y te encargo a los hijos. Pero usted sabe que puede dar la vida sin temor por el Señor. Amén. Que no pase, qué bueno, ¿verdad? Ya me había preocupado. Pero ser testigos significa que tendremos la capacidad espiritual de entregarnos por completo a la misión que el Espíritu de Dios nos encomienda. Así que usted debe empezar pensando, debo predicar, debo compartir mi fe, debo hablar de Jesús a los demás, debo buscar más del Señor, porque sé que el Señor quiere que yo le entregue mi vida, que le entregue todo, porque Él se dio todo por mí. Yo debo corresponder a su amor. Aleluya, así es. Para eso está el Espíritu Santo. Así que la esencia del Evangelio
no está en las doctrinas como dogmas, sino en la relación de unidad propuestas por el Espíritu Santo. Amén. Que seamos uno con el Señor. Que seamos fieles. Que seamos leales. Que seamos obedientes. Que seamos santificados, consagrados. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Amén. Esto es más glorioso que tener un nombre, que tener una institución que representar. Usted representa la iglesia del Señor. Y no es institución humana, es el cuerpo de Cristo. Tenemos que darnos cuenta, hermanos. Por eso yo le digo con todo el corazón, y si usted lo toma pues del lado negativo, se va a ofender, pero si lo toma del lado positivo, como estamos hablando, lo va a entender. No somos cristianos de una denominación, no somos cristianos bajo un techo nada más, no somos cristianos solo porque vamos los domingos a la iglesia, y aún ni los domingos vamos. Pero si tenemos el Espíritu Santo, vamos a entender que Dios quiere más que pertenecer a una institución, que estar bajo un techo de una iglesia, que asistir a la congregación en los días de servicio nada más. Vamos a saber que somos cristianos 24/7, 365 días del año, 52 semanas del año, que somos cristianos en las buenas y en las malas, que somos hijos de Dios, tentados o no tentados, con pruebas, en luchas y en tentaciones. Somos cristianos porque el Espíritu Santo está edificando su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, valoremos la revelación. Valoremos la revelación. ¿Me está oyendo? Está en la Biblia. Cómase la Biblia. Está en las Escrituras. Lea las Escrituras y dése cuenta que ahí está la riqueza. Un cristiano sin esas riquezas no vale. No vale. Pero cuando estas riquezas están dentro de usted, su valor sube. Su valor es más alto. Porque entonces el enemigo va a decir: a este hay que estorbarlo. Este va a darnos problemas con el tiempo. Hay que hacer algo para callarlo. Pero usted va a decir: no callaré. Amén. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y para cada uno de los que están atentos a este mensaje, les invito para que oremos al Señor así: Señor, danos la capacidad de vivir entregados al Espíritu Santo, para que tengamos las vivencias del valor de estas revelaciones latentes en nuestros corazones, y que nos hagan vivir en todo tiempo y bajo toda circunstancia según tu voluntad. Que mientras dure la vida natural que tengamos sobre la tierra, tengamos aliento de vida para siempre glorificar tu nombre, proclamar y anunciar que tú eres